días, amigas y amigos de este programa Voz para el Cambio. Gracias por acompañarnos. Hoy, como cada día, eh, compartiremos en el día de hoy con la doctora Ana Rodríguez, una neuróloga experta egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que tendremos el placer con ella hoy de aclarar temas que son muy interesantes. Así que el día de hoy está cargado de muchísimas cosas que ustedes no se pueden perder. Así que gracias por estar con nosotros como cada día en este día. Eh, Como ustedes ya recuerdan, conversamos sobre neurólogos. La doctora es una neuróloga experta, pero recordamos qué es un neurólogo, cuáles son las patologías que estos especialistas atienden, cómo es que nosotros cada día de nuestra vida hemos ido haciendo una especie de normalización a signos y síntomas que son graves y que podrían estarnos advirtiendo de una enfermedad neurológica. Entonces es por eso que es tan importante que nosotros entendamos, que conozcamos lo que sucede y lo que se oculta detrás de estos síntomas. Ana, bienvenida. Qué bueno Hola, buen tenerte con día. nosotros en el día de hoy. Eh, Ana, queremos que converses con nosotros un poco sobre tu especialidad. Muchos la describen, realmente describen la neurología como la especialidad médica por excelencia, pues esta tiene competencia en el estudio del sistema nervioso, las enfermedades del cerebro, de la médula, de los nervios periféricos, de los músculos. Entonces es una es una especialidad tan abarcadora que estudia tanta diversidad de enfermedades que realmente uno no tenía ni idea. Yo pensaba que tener dolores de cabeza era algo normal, a los que nos teníamos que acostumbrar o a lo que simplemente, que era incluso de cobardes, cuando yo me tenía que acostar, dejar de hacer mis actividades y de hecho ir a una emergencia. Para mí eso era terrible porque yo entendía que un dolor de cabeza tenía que controlarlo y que no tenía que sentirme así. Y la mayoría de la gente sufre muchísimo por muchas enfermedades que uno no las entiende. Así que conversanos un poquito sobre eso, Ana, por favor, y bienvenida. Bueno, muchas gracias y gracias por volver a conversar y por darme la oportunidad. Ciertamente la neurología es una rama muy exquisita. Estudia todo lo que tiene que ver, como lo comentaste, el cerebro, enfermedades de la médula espinal, enfermedades de los nervios, incluye enfermedades del músculo, no únicamente la del músculo como tal, sino también la del sistema nervioso apegado al músculo. Entonces, sí es un área muy diversa, tiene bastante complejidad en el sentido del estudio, por eso es importante que no normalizar las cosas. Si bien lo comentaste, a veces es muy típico que la gente comienza a perder la visión de un ojo o a tener calambres en una extremidad y nosotros lo minimizamos. Eso fue que dormí mal, eso fue que necesito lentes, eso fue que no me tomé algo. O sea, el tema es que a veces lo que uno piensa que es algo normal no lo es. A tal grado que, bueno, conversábamos la semana pasada con el hecho de los comentarios en relación a lo que es el deterioro cognitivo y la enfermedad de Alzheimer, así como estuvimos hablando de los dolores de cabeza y los vértigos, que la gente suele automedicarse de manera frecuente porque entiende que lo que le pasa no es absolutamente nada. Entonces, sí, la neurología es un área bastante compleja, no cualquier personal del área de la salud tampoco es capaz de identificar enfermedades neurológicas. Por lo tanto, si yo tengo una persona que le duele con frecuencia la cabeza, en un patrón de más de una vez por día, si yo tengo una persona que tiene sensación de vértigos constante o de mareos, inestabilidad, alteraciones para caminar, pérdida de la visión de un ojo, que un ojo se le voltea hacia un lado, hacia el otro, problemas para hablar, hay que tomar en consideración la posibilidad de que esto requiera un abordaje neurológico.
pacientes que pierdan el conocimiento de manera súbita y que no hayan sido estudiados anteriormente, también es importante que se puedan observar a través de un neurólogo. Bueno, Ana, esto nosotros tenemos que conversar de estas cosas porque eh, cada uno de nosotros tiene o un familiar o nosotros mismos que estamos afectados por estas situaciones. Sin embargo, Así es. hay muchísimas, como tú dices, que están normalizadas y entonces ya ni siquiera se les presta atención. Yo misma he sabido llegar a centros médicos donde te miran como que tú dices, es que estoy con un dolor de cabeza. Y es que en serio te miran como, como de verdad. Y si yo supongo que si tú vas a un hospital y bueno, en la clínica te atienden, ok, por lo menos te atienden. Pero imagínate que vayas a un hospital, la gente no te pone mucha atención, a menos que tú digas sufre de migraña, donde ya tú misma te diagnosticaste. Entonces tampoco es que se hace un No, esfuerzo. no, el tema, nosotros estamos tratando de crear un plan de concientización, no solamente para los pacientes, sino también como tal para el personal de salud. El doctor Mercader, que bueno, es mi mentor prácticamente en neurología, siempre dice, le decía a los médicos residentes de emergencia del Hospital Cabral Ibáñez, donde yo me formé, si alguien llega por dolor de cabeza a la emergencia de este hospital, hay que darle importancia, porque nadie viene al hospital por un sencillo dolor de cabeza. O sea, el hecho de que usted acuda a un centro de salud a buscar ayuda no quiere decir necesariamente que el dolor de cabeza no sea nada. Ojalá no sea nada. Pero si a usted le duele la cabeza, yo prefiero que alguien vaya a un centro de salud, que un médico lo aborde y que identifique algún síntoma de alarma de ese dolor de cabeza. Y luego decidimos, ah, no, es una migraña, es una cefalea tensional, es una cefalea en racimos, es cualquier otra cosa. Pero esto es parte también de la formación del paciente. Porque uno de los datos más importantes que hay que saber es que si usted no está acostumbrado a tener algo o que le pase todos los días, no es normal. Me explico. Si a mí me duele la cabeza todos los días, no es normal. Si yo todos los días estoy mareado o tengo la visión borrosa o tengo un brazo acalambrado, no es normal. Independientemente que yo vaya a un centro de salud, otro factor importante es si a mí me duele la cabeza moderadamente, leve, una molestia que me da de vez en cuando y se me quita con una acetaminofén y yo llevo 5 días consecutivos teniendo dolor de cabeza o me aumentó la intensidad de dolor de cabeza, me cambió el lugar donde me duele la cabeza. Entonces es un factor sumamente importante para usted en un centro de salud. Y bueno, diría yo, está bien, si usted va con dolor de cabeza a una emergencia que nunca lo ha tenido con dolor explosivo, le van a prestar atención. Quizás si vaya con un dolor que a usted le pasa con frecuencia, no le presten tanta, pero entonces hay que buscar una consulta de un especialista. No debemos quedarnos en que fui a la emergencia, me pusieron un analgésico y me mandaron a la casa. Lo ideal sería esclarecer que su dolor de cabeza sea un dolor de cabeza de una característica primaria, que no sé si sabías, pero los dolores de cabeza se heredan, tienen un factor genético asociado que los produce. Entonces, esos dolores de cabeza, dependiendo de la frecuencia y de la intensidad en la que se le produzca al paciente, nosotros decidimos ponerle tratamiento de forma continua o puede que solamente se le den medicamentos para el dolor. O sea que va a depender mucho de que el paciente se conozca a sí mismo y reconozca que tiene algo que no es lo típico en él. Es que los dolores de cabeza, sobre todo las migrañas, que tanta gente sufre, y es como normal. Entonces, oh, eso es migraña, o sea, es como obvio que tú tienes que saber que te va a doler, tienes que saber qué tomarte. No se curan. A ver, ¿cuáles son? Estamos hablando de la migraña como una de las enfermedades neurológicas. Ana, esas otras enfermedades neurológicas, pero sobre todo la migraña, ¿tienen cura? Porque nos ponen medicamentos, los mejoramos y sabemos que vamos a tener ese dolor de nuevo. De hecho, yo misma andaba con mis pastillitas y digo andaba porque ya se me ha quitado. Pero cuéntanos. Realmente todas las enfermedades que son genéticas no tienen cura, tienen forma de evitarse. La, específicamente dentro de las cefaleas primarias, el término cefalea se refiere a dolor de cabeza,
Y el término primario se refiere a dolores de cabeza que tienen algún componente genético que lo produce. Entonces, dentro de los dolores de cabeza primarios, la migraña es la principal de ellas. O sea, que no es que esté mal que todo le llamen migraña, porque es la cefalea más frecuente, pero no todo lo que vemos es migraña realmente. Entonces, no tienen cura, pero porque el paciente con los años, especialmente las mujeres, que es donde más hay aparición de migraña, con los años por el factor hormonal que vamos perdiendo, pues los episodios van a ir en reducción. Ahora bien, todo en medicina tiene un factor preventivo. Entonces, en el caso de la migraña, es importante que uno, usted se haya diagnosticado con migraña verdaderamente para que el tratamiento sea oportuno. Y dos, identificar a lo que nosotros le llamamos triggers, que son detonantes del dolor de cabeza. Pongo el ejemplo. Una migraña es un dolor de cabeza que suele aparecer de manera pulsátil, como un latido, que puede cambiar de lugar, generalmente donde la gente le llama la sien, que es la temporal, de un lado o del otro. Este dolor de cabeza va a estar acompañado de unos puntitos blancos que pueden salir, que se llaman fotopsias, que es escotomas centellantes, que son generalmente aparecen antes de que se produzca el dolor. Este dolor de cabeza se va a producir ante olores muy potentes, va a generar cambios o reactividad hacia la luz, hacia los sonidos, y está acompañado de náuseas que suelen acompañarse de vómito. Eso es una característica del dolor de cabeza tipo de migraña. Y este dolor de cabeza, dependiendo de la cantidad de episodios que uno haga en la semana o en el mes, nosotros lo identificamos, si le pondríamos tratamiento al paciente dependiendo de sus necesidades. Entonces, ¿qué hacemos con el paciente? Hay dos tipos de tratamiento, que por eso es que bueno pudiera un personal que esté en conocimiento de lo que estamos diagnosticando. Si el dolor de cabeza es que me pasa una vez al mes, yo te voy a dar un medicamento oportuno para eso. Porque otra cosa muy importante es que a veces nosotros mismos nos empeoramos las condiciones de dolor de cabeza. ¿A qué me refiero? Ir a una farmacia, comprar un medicamento para el dolor de cabeza, que yo lo use de manera recurrente, nuestro cuerpo se adapta a las drogas que estamos tomando y eso aumenta la aparición de episodios, que es lo más típico que ocurre. Entonces, hay medicamentos específicos y oportunos para el tipo de dolor de cabeza que usted tiene. Entonces, si la cefalea es mucho más frecuente todos los días de una intensidad importante, entonces usamos un tratamiento preventivo, que son medicamentos utilizados para evitar que se desencadene el mecanismo de producción del dolor de cabeza. Pero hay que clasificar al paciente y hay que entender que el sobreabuso de medicamentos que hay en nuestro país, porque las farmacias no tienen un control para la venta de estos medicamentos, hace que el paciente pueda empeorar la frecuencia de los episodios. Eso que tú me dices es muy importante. A mí me habría gustado saberlo. Es que sufrí Sí, muchísimo. Y muchísima de mi familia sufre de esto también. Pero Ana, a lo mejor los diagnósticos, yo no sé, porque ¿quiénes están en capacidad de hacer ese diagnóstico? Cualquier médico general puede hacer ese diagnóstico en cualquier emergencia. Y no, 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 ¿verdad? Porque a mí simplemente me dijeron no. Un médico general, ujú. Yo un tenía médico algunos general síntomas puede y decir, simplemente me diagnosticaron eso y a partir de ahí me indicaron migradoricina, por ejemplo. correcto, Y ya. correcto. Pero ese es el punto. Voy a una emergencia, me quitan el dolor agudo y yo debo ir a buscar a un especialista. O sea, el deber de nosotros también es decirle al doctor, envíeme a un especialista de la cabeza para yo darme un seguimiento. Porque las emergencias son para tratar emergencias, para tratar el dolor agudo, no para hacer diagnósticos de condiciones de salud. Por lo tanto, un médico general o un médico residente en formación no está en la calidad de protocolizar a un paciente para hacerle un diagnóstico correcto. El deber es tratar la fase aguda del dolor y luego enviar al paciente al seguimiento por la consulta. Y te iba a comentar en ese mismo motivo, por eso es importante ir a un especialista que tenga relacionado con el área que usted tenga una situación de salud. ¿Por qué? Porque una vez que yo identifico el tipo de dolor de cabeza que el paciente tiene y la clasifico en el tratamiento que le debe corresponder a ese paciente, también le enseñamos a evitar factores que detonen el dolor, a prevenir el dolor de cabeza. En ese sentido, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, el abuso de cafeína en pacientes que se hacen altamente dependientes va a provocar dolor de cabeza, así que hay que evitarlo. El consumo en migrañosos, el Espérate, abuso de chocolate, cafeína. Abuso de cafeína. sí, O así sea, es.
Y no que la cafeína incluso la tienen algunas pastillas para la migraña, que deben consumirse. Pero Entonces, el que tiene migraña entiende que tiene que consumir café. Acláranos eso. no, no, sí, el sobreabuso de cafeína crea dependencia y da dolor de cabeza. Ok. Por eso algunos medicamentos que tienen cafeína en el contenido, si usted lo toma de manera recurrente para el dolor de cabeza, no se le va a quitar el dolor de cabeza. El consumo de alimentos como el chocolate o los embutidos que tienen, Ah, bueno, le ha pasado algo. El consumo de algunos alimentos es el exceso de cafeína puede llevarnos a tener más migrañas. Fíjense qué interesante es conversar con personas que sean formadas, expertas en estos temas, porque hay muchísimas cosas que nosotros estábamos actuando sin saber. Yo, por ejemplo, que tomaba muchísimo café, entendiendo que incluso algunas de las pastillas que tomaba para mis dolores de cabeza contenían café y cafeína y que era importante consumirlo porque me prevenía. Al contrario, el exceso va a producir que los episodios de dolores de cabeza sean más frecuentes. Esto sí que es interesante. Eh, Ojalá que vamos entonces a ir a una pausa y regresamos en unos momentos. Así que estamos de regreso, estábamos por ir a una pausa y regresamos en unos minutos.